Bueno, antes de abordar el versículo 7 de este capítulo 20 de Apocalipsis, recordar esta vez brevemente, ¿qué es el milenio? El milenio es un periodo de 1000 años, es una dispensación, es la última dispensación de parte de Dios para el hombre, en cuanto al gobierno del hombre aquí en la tierra. El gobierno humano se entregó. Es decir, la capacidad de gobernarse unos hombres a otros se entregó en el pacto noáquico, con el pacto con Noé. Pero anteriormente, Dios había entregado a Adán su, su gobierno de la creación. Es decir, llevamos gobernándonos mucho tiempo desde el inicio y en cada dispensación ha sido así. El milenio es una dispensación de gobierno. ¿Qué tipo de gobierno? Bueno, pues va a ser un tipo de gobierno, sí. ¿De los hombres? Sí, de un hombre, pero de un hombre diferente. Lo que vamos a tener en el milenio es el gobierno de la ley del cielo, en manos del Señor, desde luego, pero es el gobierno de la ley del cielo. Es algo que va a otorgar en este mundo una amplitud de justicia enorme, tremendo. Y concretamente, la vertiente de justicia la vemos en este capítulo 20, porque este capítulo 20 es el día de Dios, el día de Jehová, el día de Cristo, es decir, el día de los tribunales. Comenzará con tribunales y acabará con tribunales. Y alrededor, o mejor dicho, a través de todo el milenio, se va a establecer o se va a articular una especie de tribunales. Lo vimos en el versículo 4, a los que se les otorga la capacidad de juzgar, más aún. Dijimos que no simplemente es la capacidad de juzgar, sino el juicio mismo con su sentencia, en lo que se llama el crima, todo completo. ¿Por qué? Porque son los que traen la ley del cielo, una ley perfecta. La ley del cielo es la escritura. Eso es lo que va a regir a los hombres en el milenio. Tenemos que tener en cuenta que en el milenio lo que se va a ver es la manifestación máxima de la gloria de Dios, de la gloria de Cristo. Eso es lo que se va a ver. Y conforme a la manifestación de la gloria de Dios, va a tener que haber ausencia de pecado o muerte. O ausencia de pecado o muerte aplicada. Pues es lo mismo que cuando a alguien se le ocurría tocar el arca o entrar donde no le correspondía ante el tabernáculo o ofrecer fuego extraño. No se puede ofrecer fuego extraño. En el milenio no habrá fuego extraño. Y el que peque, como dice Ezequiel, ese morirá. El alma que peque, esa morirá. Será así. Ya hablaremos poco más acerca de esto cuando lleguemos al capítulo 21 en cuanto a las almas que pequen, si hay pecado para muerte, pecado no para muerte, etcétera. Eso lo iremos viendo porque el milenio, la ley del Señor, tiene también sus provisiones para ese tiempo, como las tuvo antaño. Pero tenemos que entender que es la expresión máxima el milenio, no el milenio en sí mismo, sino el reino que está en el milenio. Pero es la manifestación máxima de la gloria de Cristo, aquello que se espera. ¿Y qué es lo que vemos concretamente en el milenio cuando hemos repasado el versículo 4, versículo 5, versículo 6? Bueno, pues lo que vemos es que va a ocurrir algo. Van a existir los que van a vivir y los que van a no vivir. No los que no vayan a vivir, sino los que van a no vivir. Los que no van a participar de esa vida abundante que se va a manifestar en el milenio. Porque en el milenio los santos se manifiestan con vida abundante y que salta para vida eterna. Quiero decir, en los santos no necesita que salte para vida eterna. Cuando uno recibe el Espíritu ya tiene vida eterna. Cuando algo salta para vida eterna es para que otros tengan eso. Por lo tanto, en el milenio va a haber vida abundante, o al menos se va a manifestar esa vida abundante. Pero también va a haber los que no vivieron. Realmente serán los más. Ya lo veremos, digo, cuando toquemos el capítulo 21. Pero ya se nos comienza a hablar de ellos. Se nos habla de los que van a vivir, de los que van a reinar junto con Cristo 1000 años y que también van a tener en sus manos
la justicia divina. Los santos van a tener en sus manos la justicia divina y van a tener también la luz divina, la sabiduría divina. Pero en este capítulo nos ocupamos de la justicia divina. Cuando lleguemos al 21 nos ocuparemos de la gloria que tienen esos santos. Nos ocuparemos no tanto de la justicia divina, sino de la gloria y de la luz, la sabiduría divina. Aquí, concretamente, los que no van a vivir son los que se oponen a la justicia divina. Los que no quieren caminar bajo la justicia divina, esos morirán. Recordemos lo que dijimos el último día, las expresiones vivir, es decir, vivieron, y las expresiones no vivieron, no tienen nada que ver con la expresión la primera resurrección. Resurrección no es igual a vida, no es igual a vivir, es igual a levantarse de entre los muertos, porque resurrección tiene más bien que ver con el lago y el fuego y azufre. Ese es su contraste. El levantarse de entre los muertos o en no levantarse de entre los muertos. En cambio, vivir, zao, ezosan, tiene que ver con tener vida, ampliamente, lo que significa en toda su amplitud la vida. En este capítulo 20, lo que vemos son, como hemos dicho, los juicios que se van a efectuar. Es decir, cómo va a vivir el mundo. Va a vivir bajo una vara de hierro, bajo una vara de juicio constante, porque la escritura es el juicio constante. Es el sometimiento de todo el mundo a la ley del cielo, a la escritura. Hablamos también de lo que significaba para aquellos que van a participar del reino, de lo que significaba reinar, ¿no? Que con frecuencia se hablaba, o se habla, ¿no? Hoy en día, en nuestra dispensación, se habla de sentarse a la mesa del reino como pues, sentarse en un lugar más cercano o más alejado, depende de cómo. Bueno. La realidad es que no va a haber mesa. Todo lo que nos explica la escritura nos lo explica en forma de tipos y sombras de lo que va a ocurrir. No va a haber una mesa, ni un banquete con dádivas y buena carne de caza regada con un buen vino. No, no va a haber nada de eso. El vino tiene su razón de ser cuando hablamos de vino, ¿no? Tiene su simbolismo, tiene su correspondencia, ¿no? Y vemos el vino cuando lo vemos en el milenio, lo vamos a ver como alegría, ese vino, ¿no? Pues lo mismo, la mesa del Señor no hay mesa. Hay los que se sientan con Él, pero no es una mesa donde se sientan. Transitan con Él, viven con Él. Es algo así como caminó Noé con Dios y desapareció, pues le llevó Dios. Caminó Noé con Dios, es caminar con el Señor, estar con el Señor. Igual que cuando habla de su tabernáculo aquí en la tierra, cuando lleguemos al capítulo 21, su tabernáculo, no va a haber tabernáculo. No va a haber Nueva Jerusalén, no, es decir, no va a haber una ciudad especial, no va a haber nada de esto. No es tan difícil el ligar 2 más 2. O sea, ¿qué es Nueva Jerusalén? La novia, la esposa, la que va a ser la esposa. ¿Quién es la esposa? ¿No somos nosotros? Ahora la novia. Estamos desposados, no somos la esposa. ¿Y el tabernáculo? ¿No somos aquellos que vamos a albergar a Dios mismo relacionándose con el mundo? Bueno, ya lo veremos en el capítulo 21. Pero es importante entender que reinar con Cristo no es participar de dádivas y reconocimiento regio con un báculo en la mano y gobernar. No, es otra cosa, es trabajar, es estar al servicio de, como dice el Señor, ¿quién es más grande? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Pues nosotros debemos de ser los que servimos. Debemos de ir a servir. Eso es lo que vamos a ser. En fin, como hemos visto, este capítulo 20 no habla de los goces y parabienes de los santos. Lo que hace es establecer la participación de los santos, nosotros, en el día del Señor, el día de los tribunales, el día de pastoreo con vara de hierro.
Y así es como llegamos al versículo 7, donde dice, y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión. Es decir, cuando estos 1000 años, cuando este milenio finalice, en el cual haya existido esa vara de hierro aplicándose, con la cual se somete bajo la escritura a todo el mundo, cuando eso haya ocurrido y se haya completado, se haya cumplido la dispensación, por cierto, la última dispensación dada al hombre, la última oportunidad al hombre para que el hombre pueda acercarse a Dios, esta vez sin el imperio de la carne detrás de él y sin una vocecita que le susurre, la vocecita de la ramera, engañando todas las cosas, hechizándolo todo, cambiando las interpretaciones de la escritura. ¿Por qué? Pues porque en el milenio no va a haber interpretaciones de la escritura, no hay interpretación de la escritura será la escritura, punto. Es decir, el testimonio de Jesús y el espíritu de la profecía, que son exactamente lo mismo. Eso es lo que va a ser la escritura. Por lo tanto, no va a haber una ramera que nos engañe. No. O se obedece la escritura o no se obedece. Simplemente. Eso ocurrirá en el milenio. Y además el imperio de la carne habrá sido abatido absolutamente. Por lo tanto, será un tiempo, pues conforme vemos en este capítulo 20, un tiempo de absoluta justicia. Podrás dejar la taquilla sin candado. Es un pequeño ejemplo, burdo, Podrás dejar la taquilla sin candado. ¿Alguien te robará? Sí, claro, te pueden robar, no pasa nada. El crimen actuará. Y al crimen no se le escapará absolutamente nada. Nada se le escapará. Por lo tanto, será un tiempo de absoluta justicia. Continúo citando. He citado el versículo 7 del capítulo 20. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada, y de parte de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Cuando tocábamos el versículo 3, ya dije que el versículo 7 es la continuación del versículo 3. Cuando finalizará la última dispensación de Dios dada al hombre bajo el sol. 1000 años de justicia suprema con la escritura como ley y con santos escogidos ofreciendo palabras de sanidad y de justicia. Ahora vemos las palabras de justicia en este capítulo 20. Cuando lleguemos al capítulo 21 veremos las palabras de sanidad, de luz y sabiduría. ¿Vale? Pero aquí adelanto, ¿no? Tendremos en estos 1000 años los santos escogidos ofreciendo palabras de sanidad y justicia al hombre y, como he dicho antes, sin que el imperio de la carne pueda frenarlas. Pero así como el árbol de la ciencia del bien y del mal fue plantado en Edén, también Dios volverá a permitir a Satanás que susurre al oído de la raza humana y que este oído, pueda volver a escoger o el imperio de la carne o el imperio blanco. Llegará un momento que podrá volver a escoger a la carne, a oír a la carne, en lugar del imperio del caballo blanco, en lugar de la voz de Dios. Podrá escoger aquellas palabras de no, no moriréis, sino que conoceréis todas las cosas, seréis como Dios. En lugar de oír aquellas palabras que decían no comáis este fruto porque el día que comáis ciertamente moriréis. Así que el hombre en Edén escogió escuchar una voz legítima, pero que pertenecía a las aguas de abajo, a las aguas del abismo, a las aguas de lo terrenal, de los ojos de lo visible, de los ojos de la carne, de lo material, en vez de escuchar la voz del cielo. Cuando estemos en el milenio, cuando el hombre natural esté en el milenio, lo que va a haber allí es que se manifiesta la escritura sin oposición, sin nadie que diga esta es la interpretación o aquella es la interpretación. No, esto no va a existir. Va a ser perfecta.
clara y abundante, una interpretación absoluta de parte de Dios, de parte del cielo, de parte de los santos. Eso es las aguas de arriba, las aguas del cielo, las aguas de encima de la expansión. Pero Satanás volverá a susurrar al hombre. Dios permitirá a Satanás que vuelva a susurrar al hombre. No para establecer, porque no podrá establecerse un imperio de la carne. No volverá a establecerse una Babilonia. Ni volverá a establecerse ninguna ramera. Eso no va a ocurrir más. Satanás fue despojado. Es decir, será despojado, ¿no? Cuando llegue el momento. Pero sí que permitirá susurrar al hombre y que éste pueda volver a escoger la carne en lugar de la voz del cielo. ¿Y qué hará el hombre entonces? Pues lo mismo que ha hecho siempre. Desde Edén, lo mismo que ha hecho siempre. Escoger la carne. Pero en el milenio no se le permitirá escoger la carne. Está forzado a no escoger la carne. Puede pecar, pero no puede caminar según la carne, porque hay sanción en el milenio. Pero cuando se le vuelva a dar la oportunidad, el hombre volverá a escoger la carne. Yo sé que a veces la mente humana, cristiana, pero humana, piensa, oh, pero es que el milenio será absolutamente maravilloso. La justicia es maravillosa. Nadie dirá, la vida no vale nada. No, la vida valdrá muchísimo, será una vida de justicia, de abundancia. Eso es lo que hará Dios por el hombre en el milenio. Y el hombre caminará según las palabras de Dios. Caminará. El hombre caminará. Y caminará en lo único que se le permitirá. Caminará, pues, en la justicia de la ley del cielo que va a imponer. Ahora, si se le permitiese caminar en otra cosa, ¿lo haría? Claro que lo haría. Claro que lo haría. Y al final se volverá a dar la oportunidad. Y lo volverá a hacer. Y cuando se le susurre al oído, como hemos dicho, el hombre será engañado, claro, porque siempre está, y cuando llegue el momento entonces, estará también dispuesto a dejarse engañar. Porque en el fondo es muy fácil culpar a Satanás. Pero en ningún sitio dice que la culpa la tenga Satanás. Dice que la culpa la tenemos nosotros, el hombre, natural, ¿no? Porque en el fondo, Santiago 1:14, en el fondo, cada uno es puesto a prueba por su propio deseo. O como diríamos en una traducción más adecuada, cada uno es puesto a prueba, es atraído, cada uno es atraído por su propio anhelo o una traducción más adecuada todavía, o codicia. Cada uno es puesto a prueba, cada uno es atraído por su propia codicia. Es decir, codicia es deseo, sí, pero no bueno. Codiciamos. Bueno, esto ya era algo que, de lo cual en sus escritos Marco Aurelio hablaba ya entonces, ¿no? ¿Qué mueve al hombre? La codicia según los ojos, ¿no? Pues así es. Recordemos algo con respecto a los 1000 años. Este capítulo 20 del que hablamos aglutina esta expresión 1000 años, la expresión 1000 años, la aglutina, una expresión explícita, de manera explícita, la aglutina más veces que todas las otras escrituras juntas, en toda la escritura. Y aquí, concretamente en el capítulo 20, se habla del milenio como la duración de la dispensación de la vara de hierro gobernada por el reino del Señor. Por lo tanto, recordad, milenio no es igual a reino. Milenio es la dispensación, el tiempo en el que Dios le otorga al hombre el reino para ser regido bajo ese reino, bajo esa escritura de justicia, ¿no? Además de en este capítulo 20, la expresión 1000 años, esta vez sin conectarla con el reino, la encontramos en el Salmo 90 y en Eclesiastés 6. Únicamente. Dos escrituras que invito a meditar. El Salmo 90 y Eclesiastés 6. Invito a meditarlas.
Estas escrituras nos hablan de saciarse del bien. Salmo 90 y Eclesiastés 6 nos hablan de saciarse del bien. Dos pasajes que apuntan directamente al milenio, en el cual el hombre tendrá una última oportunidad de saciarse de bien, porque eso es lo que Dios va a otorgar al hombre en general, el bien. ¿Que va a ser una vara de hierro? Claro, porque no le va a permitir otra cosa. Pero le va a decir, esto es lo que va a regir en la tierra, el bien. Y para vosotros es bien. Saciaos de bien mientras que estéis en esta última dispensación, porque vendrá tiempo en que ya no podré ser hallado, en que ya no podréis haceros de bien, ¿no? Porque se acabará la historia del hombre bajo el sol. Hablamos de saciarse de bien, de la última oportunidad de saciarse de bien, como apunta en algo que ya estudiamos, el Salmo 104, versículo 28. Es decir, la última oportunidad de saciarse de bien antes de que el tiempo del hombre debajo del sol acabe. Un tiempo en que los pequeños y grandes, ya hablamos acerca de ello también, los pequeños y grandes, que es el hombre en general, recibirán solamente lo que he dicho antes, el bien. La escritura de parte de Dios gobernará el bien, no la carne. Y por lo tanto, no tendrán excusa por haberlo rechazado. El hombre en general, no solamente el del milenio, la historia del hombre, desde Edén hasta nuestros días, la historia del hombre no tendrá excusa por haber rechazado el bien de Dios. No tendrá ninguna excusa. La historia del hombre habrá acabado de esa manera, con Dios plena y perfectamente justificado, porque hasta estos momentos aún no es plena y perfectamente justificado Dios. Pero el milenio lo hará. En el milenio será. Digo que no tendrán excusa por haberlo rechazado, porque el pecado carnal, entonces, no tendrá libertad para moverse por el aire, como dice Efesios 2, versículo 2, conforme al príncipe de la potestad del aire, el que lo gobierna todo, el rey o gobernador de todos los reinos de la tierra. El pecado carnal no tendrá libertad para moverse por el aire, no tendrá libertad para ser respirado. Es decir, las potestades, entonces, no tendrán libertad para ser portadores de mal profético. Para ser portadoras de mal profético no tendrán libertad, sino que todas estarán alineadas con el caballo blanco, todas. Y las que no se hayan alineado con el caballo blanco, las potestades, las que no se hayan alineado con el reino de los cielos en la tierra, habrán sido confinadas en las prisiones del abismo para no poder actuar. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor les deje al fin del milenio. Esas prisiones del abismo las vemos en segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Judas 1:6. Y, por supuesto, lo vemos en este mismo capítulo en versículos que ya hemos tocado. Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 a 3. Aprisionadas en el abismo. Unas para cuando llegue su momento de ser lanzadas al lago de fuego, al estanque de fuego. Otras para ser manifestadas al final del milenio y susurrar a los oídos nuevamente del hombre. Bien, los 1000 años, una vez más, es la última dispensación de Dios para el hombre. Eso está ligado y representado por la fiesta de los tabernáculos. Una fiesta que debía de haberse dado por la instauración del reino del Señor. Porque la fiesta de los tabernáculos, cuando se anuncia en el Antiguo Testamento, cuando se explican estas leyes, estas fiestas, la fiesta de los tabernáculos debía de haberse, lo que debería de haber hecho con la instauración del reino del Señor, es decir, cuando acaba la tribulación, es instaurar el reino del Señor eternamente. Es decir, la fiesta de los tabernáculos, en la ley, en el Antiguo Testamento, nos habla de la posesión de la tierra prometida a eternidad. Esta fiesta y este reino de 1000 años debía de haber sido conforme al principio de la creación. Fijaos que digo, debía haber sido. Vemos una nueva modificación otra vez.
con respecto a su original. Debía de haber sido conforme al principio de la creación. 6 días para el desarrollo de la creación y después su venida, es decir, el séptimo día, el día de reposo. Porque el plan del Señor es que, finalizados los 6 días, las 6 fiestas, el séptimo fuese de exclusivo reposo, unos tabernáculos eternos. Bien, esto es cumplido, pero parcialmente, solo parcialmente en la instauración del reino de Dios y la posesión de la tierra de los que entran a su reposo. El reino, cuando el Señor venga, la tribulación, la tierra prometida, ahí se cumple. Pero no en toda la tierra. Toda la tierra va a tener que esperar algo más. Va a tener que esperar un día extra más. ¿Sabéis cuál es? El octavo día. También hay octavo día. El mismo Señor ya nos deja entrever, el mismo Señor Jesús, en Juan, perdón, en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Juan, ya nos deja entrever que el día de reposo, anunciado en el Antiguo Testamento, en las fiestas, ese día de reposo iba a tener que esperar para ser completo. Fijaos en Mateo capítulo 12, e incluso también en Juan capítulo 5, versículos 16 y 17. Allí lo que vemos es que el Señor iba a tener que trabajar en el día que inicial y elementalmente había establecido como de su reposo. ¿A qué habrá que esperar? A un octavo día. Pero este octavo día está representado no por los días creadores, sino por el octavo día de la fiesta de los tabernáculos. Una extensión, una cosa especial. Levítico 23, versículo 34, dice: Habla a los hijos de Israel y diles: A los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová. Holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los sábados de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis a dar a Jehová. Pero, a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de sábado. Y el octavo día será también día de sábado. Esto, cualquiera que lo mire dirá, es una especie de anomalía. Porque 7 es la completitud. ¿Qué es esto? Bueno. No olvidemos que la fiesta de los tabernáculos, llamados tiendas o cabañas, en el fondo se trata de una residencia terrena, porque pertenece a las promesas en la tierra. Es una residencia terrena provisional y temporal, simbolizada por las tiendas en que habitan los israelitas en la fiesta. Los siguientes versículos, Levítico 23, versículos 42 y 43. Y no solamente simbolizada por las tiendas que habitan los israelitas durante la fiesta, sino también simbolizado esta residencia terrena provisional y temporal, simbolizada como cosa máxima por la misma tienda o tabernáculo de Dios. Algo temporal y terreno. Si recordáis, hemos hablado de la simbología de los números en estudios anteriores. El 7 representa la completitud y el 3 el testimonio de la perfección divina. Pues bien, este octavo día que espera su llegada tiene que ver con la eternidad después del milenio. Y viene después del séptimo día, de la séptima fiesta del séptimo mes, ¿de acuerdo? Porque el séptimo día, en la séptima fiesta, en el séptimo mes,
Es la completitud perfecta. Son 3 sietes. Y eso hay que fijarse también a la hora de interpretar la escritura. Por lo tanto, este octavo no es un día de reposo cualquiera. Es el reposo del octavo día, como dice Levítico 23:39, que representa la eternidad al acabar el milenio. Representa el día después de el séptimo día de la séptima fiesta del séptimo mes. Es el día después de los tabernáculos, es un nuevo comienzo. El octavo día representa un nuevo comienzo después de todo lo anterior, del 7. Cuando todo lo anterior haya tenido su cumplimiento en completitud. Entonces viene el 8, el octavo día, la eternidad. Un detalle curioso con respecto al octavo día. Solo es curioso, ¿no? Con respecto a esto. Entre los judíos, durante todos los sábados del año, y además dividida en 54 porciones, lo que se hace es meditar y leer la escritura, la Torá, el Pentateuco, es decir, la ley. Eso durante 54 porciones, 54 semanas, todos los sábados del año. Y el último día de la fiesta de los tabernáculos, cumpliéndose, se lee la última porción culminando el ciclo de lectura. Y el octavo día se empieza a leer la primera porción de Génesis 1, comenzando otra vez un nuevo ciclo de lectura. Es solo como una curiosidad, ¿eh? Es curioso que esto lo tengan en sus tradiciones los judíos. Tienen cosas muy interesantes, ¿no? Como hemos hablado también, ¿no? De cómo se hace para los esponsales y esto, y es muy, muy útil. Bien, lo que trae el octavo día es la esperanza de un nuevo tiempo. El 8 es el número de los nuevos comienzos, pues en el séptimo día se termina o completa todo. A la celebración del octavo día se la suele llamar entre los judíos el Simchat Torah, es decir, la alegría de la Torah. O sea, el gozo por la finalización de la lectura de la Torah, de la lectura del Pentateuco, de la ley. Una fiesta que se hace llevando, esto los judíos, esos judíos que tienen esta costumbre, es una fiesta que se hace llevando en los brazos los rollos del Pentateuco que tienen cada comunidad en las sinagogas. Eso es lo que hacen en el octavo día. Simbolizan la alegría que produce la ley de Dios. Alguien dirá, pero la ley de Dios es pesada, es un mazo que nos da en la cabeza. No, la ley de Dios es alegría. La ley de Dios es perfecta, justa y santa. Y ellos lo simbolizan así, es curioso, lo hacen los judíos, llevan en brazos y lo pasean. La alegría que produce la ley de Dios. Es necesario abrazar la palabra de Dios con fe. Y esto, cuando abrazas la palabra de Dios con fe, te produce alegría. En el octavo día de estos judíos, ellos dicen, todo el año, es una expresión que dicen, todo el año la Torá me tuvo a mí, ahora yo tengo la Torá. Y es entonces que salen a las calles pues a bailar y a celebrar con los rollos de la Torá en sus brazos, ¿no? Y lo que hacen es dar a entender con esto que el que ama a Dios debe amar su palabra. Qué cosa, los judíos que no aman nada ya. Pues en sus tradiciones está esto. Dar a entender así que el que ama a Dios debe amar su palabra, debe tratarla con sumo cuidado. Bueno, evidentemente esto sale siempre de algún sitio, mal hecho, mal interpretado, pero es muy curioso de observar, ¿no? Esta alegría del pueblo la vemos en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 7. La vemos una vez que se ha acabado de edificar la casa de Dios, donde los versículos 9 y 10 de ese capítulo 7 del segundo libro de Crónicas nos muestran el octavo día de la fiesta. Y después de este octavo día de esa fiesta, son enviados a sus hogares alegres y gozosos de corazón por los beneficios de Jehová, dice allí. Independientemente de las costumbres judaicas, como hemos citado ahora, que no nos interesan tanto, solo como una cosa curiosa citar, podemos leer en Jeremías 15, versículo 16 lo siguiente.
fueron halladas tus palabras y yo las comí. Esto ya nos interesa más, porque esto ya es escritura, de verdad, ¿no? Fueron halladas tus palabras por mí, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tus palabras fueron para mí un gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Donde, vemos aquí en Jeremías, donde el que ama a Dios debe amar su palabra. Y quien no ama su palabra, no ama a Dios. Comer la escritura debe producir alegría y gozo. Y eso lleva a una expresión especial y muy elevada que dejo para la meditación personal. No la vamos a explicar. Lo que ha citado, lo que ha dicho Isaías. Esta expresión es muy elevada. Tu nombre se invocó sobre mí. No dice invoqué tu nombre. No, no. Dice tu nombre se invocó sobre mí. ¿Cómo se puede invocar sobre alguien el nombre de Jehová? Es algo muy grande. Es algo muy, muy elevado. A eso hemos sido destinados nosotros. Bien, el octavo día, seguimos, nos introduce en la eternidad. Bueno, seguimos y para finalizar esta cuestión, el octavo día nos introduce en la eternidad. Una eternidad que no heredará cualquiera y que ya está prefigurada por aquellos que reciben el Espíritu y participan del milenio en comunión con el Señor. Son aquellos que debían haber inaugurado el día de reposo en Génesis 2, 1, 3. La séptima fiesta, y que será en un octavo día donde el reino glorioso de Cristo y la nueva Jerusalén que participaron en el milenio, que van a participar en el milenio, continuarán teniendo su lugar eternamente, sin fin. El milenio acabará, pero el reino y la ciudad santa no. Es decir, el reino del Señor, el reino de los cielos, la escritura, la manifestación de su gloria y la ciudad santa, es decir, el cuerpo de Cristo, aquello que simboliza la santidad ante Dios y la unión con Cristo absoluta, eso no acaba en el milenio, pasa la eternidad. Bien, una vez hablado de esto, vamos a continuar hablando de la prisión de Satanás, ya que lo cita aquí. La prisión de Satanás obedece a un régimen mundial de la escritura en la tierra. Ya lo hablamos en su momento. En el momento que se establece el caballo blanco, el reino de los cielos, Satanás deja de tener poder de acción. Se le limita, se le ata de manos y de boca, porque lo que diga no sirve, porque no va a poder hacer efecto, porque la escritura es de obligado cumplimiento en la tierra. El imperio de la carne inició su recorrido en el mundo con la caída del hombre, con la aceptación por parte del hombre de la verdad de la carne, de las cosas calificadas o vistas según el ojo de la carne, lo material. El hombre decidió ver, juzgar y caminar la vida según la verdad que le ofrecía la serpiente. Y de esta manera abandonó el lugar que Dios le había dado, una posición de fe, de creer a Dios, no en Dios, sino de creer a Dios, de creerle a Él. Esa es la diferencia entre la carne y el espíritu. El espíritu dijo, como hemos dicho en otros momentos, en otras ocasiones, el día que comáis del árbol, moriréis. Y la carne dijo, no moriréis, al contrario, llegaréis a conocer el bien y el mal. Y así el hombre decidió que abandonaba el creer a Dios, abandonaba su lugar de fe, por creer a la serpiente, el juicio según la carne. Ver, juzgar y caminar la vida en la tierra según la carne es lo que obtuvimos nosotros, el hombre, es lo que obtuvimos cuando escuchamos al diablo. ¿Quién? Este diablo, gracias a la caída, gracias a esta caída, llegó a ser el príncipe de la potestad del aire, el propietario de todos los reinos de la tierra con su poderío y gloria, como vemos en Lucas 4, versículos 5 a 7. ¿Obtuvimos como hombres? Sí, la verdad de la carne. La obtuvimos. Pero pasamos de las manos del Dios del cielo a las del Dios de este mundo.
Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Esto es lo que hicimos, pasar de las manos del Dios del cielo a las del Dios de este mundo. Y desde entonces vivimos en el imperio de la carne, donde el hombre es quien se gobierna a sí mismo sentándose en un trono que no le corresponde. La cual cosa es lo mismo que decir que quien gobierna es Satanás, el príncipe y Dios de este imperio de la carne. Ahora bien, cuando el caballo blanco, el imperio de justicia, se imponga en la tierra, el Señor habrá consumado lo que inició en la cruz. Y Satanás dejará de ser el propietario de este mundo, porque el imperio del que era regente, la carne del que ahora es regente, será sometido al imperio del reino de los cielos descendido a la tierra. La escritura será ley, de tal manera que durante 1000 años regirá ya no en las mentes y los corazones de quienes se entregan a ella. No, no. La escritura regirá en todo el mundo, estén de acuerdo con ella o no lo estén. Y esto es lo que deja aprisionado a Satanás, atado de pies, de manos y amordazado. Eso es acabar en el abismo. Ezequiel 3, versículos 17 a 27, ilustra muy bien al espíritu de la profecía. Al espíritu de la profecía lo ilustra muy bien allí. Pero ¿cómo lo ilustra? Muy bien. Lo ilustra muy bien atado y mudo por causa de la carne del hombre. En ese capítulo 3 de Ezequiel, versículo 25. En el milenio, esto no volverá a ocurrir. En cambio, el dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, va a padecerlo. Va a padecer estar atado. Pues la imposibilidad del hombre de rebelarse contra la escritura es en sí mismo una prisión para aquel que siempre ha buscado pervertir la escritura. ¿Por qué tiene que pervertir la escritura? Tiene que intentar destruirla, porque si no la escritura lo va a amordazar y lo va a condenar. Y el abismo contiene todo aquello que impide la acción en este mundo, la muerte y el Hades, el infierno. En fin, pasar al abismo implica dejar de actuar en este mundo, eso ya lo vimos. En el caso de Satanás, la escritura regente, por la presencia en plenipotencia del Señor, con 7 cuernos, evidentemente, esta escritura regente ata y enmudece a Satanás. Lo hará, ¿eh? Quiero decir, hablo en presente, pero es lo que va a hacer la escritura. Atará y enmudecerá a Satanás. Es decir, lo limitará hasta el punto que dejará de poder actuar. Esto es ser colocado en el abismo. El lugar donde quedan las personas y las potestades que no pueden interactuar ya en esta tierra. Porque este es el significado de prisiones de oscuridad de la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, y de Judas 1.6. Ese es el significado de prisiones de oscuridad. Es el abismo que impide la acción en la tierra, incluso de las potestades. Y en este caso, concretamente, estamos hablando ya de Satanás, impide la acción en la tierra de la gran potestad de la carne. Impide la acción del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia, como dice Efesios 2, versículo 2. Un espíritu que durante 1000 años ya no podrá actuar llamando a desobediencia, porque el imperio de justicia escritural no podrá ser traspasado y sobre todo no podrá ser pervertido. El imperio de justicia escritural no podrá ser pervertido, no podrá ser inmundizado como actualmente lo está siendo. No existirán diferentes interpretaciones de la escritura, solo una y clara, es decir, el testimonio de Jesucristo y el espíritu de la profecía serán una sola cosa, aquello que lo hablamos en Apocalipsis 19, versículo 10. Cuando el verbo de Dios, sabemos que es el verbo de Dios, el Señor, la palabra, la escritura, la cual es todo la misma cosa. Cuando el verbo de Dios no se detendrá de mostrar las sangres de la inmundicia, como vemos en Apocalipsis 19:13. Cuando la espada del Espíritu, que es el verbo, la palabra de Dios, ya no será más detenida de mostrar la verdad.
como podemos ver en Jeremías 48:10. Será un tiempo o dispensación, el milenio, en el que Satanás no podrá engañarnos llamando a las tinieblas luz y a la luz tinieblas, como dice Isaías 5:20, sino que la Escritura distinguirá a ambas cosas, a la luz y a las tinieblas, a lo dulce y a lo amargo, distinguirá a ambas cosas de manera abierta, ante todo el mundo, ante todos, y sin posibilidad de que se la cuestione. Hoy en día, las interpretaciones de la Escritura las cuestionan hasta los mismos creyentes, nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestras manos la inmundicia, como buenos hijos de la Odisea, hasta entre los hijos de la Odisea, nosotros. Está la inmundicia, entonces eso no existirá. 1000 años con Satanás privado de poder engañar al mundo, con su ciudad Imperio Babel rota en 3 partes, como vimos en Apocalipsis 16-19 y como vemos también en Mateo capítulo 12, versículos 25 y 26. Y por lo tanto, al ser privado de engañar al mundo, porque su ciudad Imperio Babel habrá sido rota en 3 partes, todo su imperio asolado y destruido y trasladado a la muerte. En este caso, la segunda y definitiva muerte. Todo su imperio es trasladado, eso lo vimos en Apocalipsis 19 ya, que lo que comienza a ser trasladado al estanque de fuego, a la muerte definitiva, a la segunda muerte, es su imperio, todo su imperio, a Babel rota en 3 partes, donde este imperio, asolado y destruido y trasladado a la muerte final, queda fuera de la acción en la tierra. Es la misma operación que el abismo, la muerte, quitando su poder de acción en la tierra, pero en este caso de manera definitiva, en Apocalipsis 19:20. Una muerte definitiva, una muerte definitiva, y ahora hablamos de Satanás, la que va a tener, donde le espera su ciudad o imperio. La bestia imperial y el falso profeta, esa es su ciudad de imperio. Es decir, el imperio de la carne y el falso espíritu de la profecía. Pero eso tendrá que esperar al cumplimiento de todas las cosas, con un milenio de justicia de hierro de por medio. Cuando este milenio acabe y el hombre haya tenido la oportunidad de inclinarse a Dios de corazón y sin la oposición del engaño del diablo, es decir, cuando el hombre haya gustado la escritura totalmente abierta y sabiendo que esta es la verdad, entonces será el momento en que el Señor permitirá a Satanás volver a susurrar al oído del hombre nuevamente las palabras de Edén, que vimos en Génesis 3. Le susurrará una vez más las palabras de la carne. Y la promesa, también le volverá a susurrar la promesa de volver a tener el imperio de la carne como medio de vida para el hombre. Esta promesa de volver a tener el imperio de la carne como medio de vida volverá a seducir al hombre, que querrá volver a ocupar el lugar de Dios, el lugar que no le corresponde. El hombre volverá a querer, volver a ocupar el lugar de Dios, volver a ocupar el santuario de Dios del que nos habla la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Ese es el hombre de pecado. Querrá tomar y poseer el campamento de los santos y la ciudad amada. No Satanás, no, el hombre querrá hacerlo. Querrá volver a poseer el campamento de los santos y la ciudad amada. Apocalipsis 29. Con el objetivo, ¿cuál? El de siempre. De moldearlos una vez más a la manera de la carne, volviendo así a su antiguo camino. Esto es lo que querrá una vez más el hombre, al final, cuando Satanás le vuelva a susurrar a su oído. Volver a establecer las mismas cosas. No le dará tiempo, no podrá establecer nada, pero querrá hacerlo. Volver a tomar el campamento de los santos, porque hoy el campamento de los santos está tomado por el hombre de pecado, y volver también a establecer, quitar el imperio del caballo blanco y establecer el propio imperio de la carne nuevamente. Pero eso no ocurrirá.
esa pretensión será abatida absolutamente. Volviendo, pero bueno, lo que hará el hombre será querer volver a su antiguo camino una vez más, como dice la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22, donde dice, les ha acontecido lo de aquel proverbio tan verdadero, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es un recordatorio, una expresión que vemos en Proverbios 26, versículo 11, donde dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad, porque esto es lo que harán. Se podrá decir, pero ¿cómo se puede gustar toda la verdad de Dios durante 1000 años y la Escritura no permitir que esa verdad sea abatida? Y en esto, en nada el hombre vuelve a hacerlo. Bueno, ya lo vimos con el gobierno humano entregado en manos de Moisés. 8 personas fueron salvadas, fueron rescatadas, fueron bautizadas en las aguas, en época de Noé. Y al cabo de muy, muy, muy poquito tiempo, el hombre cayó estrepitosamente. Nació Nimrod, cazador fuerte delante de Jehová, construyó las ciudades, alejándose de Dios, la torre de Babel, todo alejado de Dios. Da igual, en muy poco tiempo ocurre esto. Bien, bueno, como curiosidad, antes de tratar Armagedón, decir que toda dispensación dada al hombre es traspasada siempre, siempre en sus inicios. Y por tanto, abocada a acabar en desastre y sustituida por otra. Siempre ha sido así. Cada dispensación, el hombre la destroza. Ostras, y el hombre inocente, pues ese fue el primero que la destrozó. El Señor otorga la dispensación nueva y el hombre la rompe en sus inicios, en sus mismos inicios, siempre. Por lo tanto, como he dicho, abocada a acabar en desastre, sustituida por otra. Eso siempre ha ocurrido. Siempre a ocurrir en todas excepto en una, el milenio, que no podrá ser traspasada esa dispensación hasta que se cumplan los 1000 años de justicia. El hombre no podrá traspasar el imperio del caballo blanco. Solamente que el Señor permitirá al final que el hombre tome su decisión con respecto a lo que ha vivido durante 1000 años. ¿Dónde o cómo lo va a hacer? Pues el Señor se lo permitirá hacer en un sitio, en un lugar o de una manera, en el valle de la decisión, en la consumación del programa del día de Jehová. Y esto es Armagedón, algo de lo que ya hablamos y vamos a volver a hablar. Pero esto lo podemos dejar para el próximo día. Tenemos que tratarlo ampliamente. El próximo día, si Dios quiere, podemos hablar de ello.